las preguntas cruzadas. Vamos a tener 2 minutos para la formulación de la pregunta, que tiene que ser directa a otra lista, y luego esa lista va a tener 3 minutos para responder la pregunta. Sobre las preguntas del público, vamos a juntar todas las preguntas en una sola ronda y cada lista tendrá 5 minutos para responderlas. Respecto al cierre, este será de 5 minutos para cada lista. En el caso de pasarse el tiempo, yo le voy a estar avisando 30 segundos antes que se acabe el tiempo para que ustedes estén claros que tienen que ir terminando su idea. Y si se pasa el tiempo, yo voy a apretar este botón que hace que se corte el micrófono sin misericordia, así que tengan atención. Yo creo que con eso estamos. Démosle inicio a este debate. Entonces, les voy a presentar las listas. La lista de acá es la lista B, la lista de medio, lista C, la lista de allá, la lista A. Vamos a partir con la lista B, que va a presentar su proyecto. Quedan 7 minutos, chicos. Deja buscar mi canal. Ya, con este tiempo. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, no, ya. Ya, hola chiquillos, me presento, soy Matías Gallegos, estudiante de tercer año de la mención Economía. Me presento como candidato a presidente por la lista B, Todos en Acción, que viene a ser una lista nueva, una apuesta nueva en lo que son estas elecciones hacia el centro estudiante. Y básicamente voy a contarle un poquitito qué es lo que somos principalmente. Esta es una lista que se compone básicamente por miembros del colectivo Siembra, al cual yo pertenezco, por ejemplo, pero por sobre todo se compone también por una serie de estudiantes independientes de la carrera de Ingeniería Comercial que han decidido sumarse a la construcción de una alternativa también para la construcción de un centro de estudiantes absolutamente diferente a lo que han venido siendo los últimos centros de estudiantes. Y en ese sentido, como lo que podemos decir que nos une básicamente es un análisis común en las tres dimensiones como más importantes que uno puede llegar a analizar, que en cuanto al tema de la sociedad, uno el tema de la sociedad, dos el tema de nuestra universidad y en tercer lugar nuestras carreras en particular y el rol del profesional que éste debe tener. Y en ese sentido que el rol del profesional cobra una relevancia importante en cuanto hoy para distintos sectores no existe mayor desacuerdo en plantear de que Chile es un país profundamente injusto y desigual. Se lo plantean desde organismos internacionales como la OCDE y se rectifica también en la realidad cotidiana que podemos evidenciar día a día nosotros como estudiantes. Y en ese sentido que a nosotros nos compete como futuros profesionales hacernos cargo de esta realidad. Y en ese sentido que nosotros planteamos que existen dos alternativas para nosotros como estudiantes. Una es ser un profesional servil a lo que es el modelo actual y eso tiene que ver con mantener y reproducir las lógicas de desigualdad e injusticia que hoy día se producen y que aquejan a las grandes mayorías de nuestro país, o la construcción o la segunda alternativa que tenemos es la construcción de un rol del profesional diferente, un profesional que sea capaz de hacerse cargo de esta realidad, un rol del profesional que sea capaz de poner verdaderamente su conocimiento al servicio de la resolución de las grandes necesidades de este país y en ese sentido es apostar por el beneficio de las grandes mayorías también de nuestro país. Hola chiquillos, me llamo Beatriz, soy estudiante de segundo de la mención Economía. Ya, como el Mati venía diciendo, queda de manifiesto que no somos un grupo neutral, y no somos neutrales en el sentido que estamos en contra de las injusticias reproducidas por este sistema social. Y esta misma no neutralidad nos hace plantearnos como una alternativa y nos hace plantear con firmeza que quienes hoy, al igual que nosotros, defienden en su discurso un ideal de transformación, hasta hoy no lo han hecho bien, no han hecho bien la pega. Y es porque la transformación no viene solamente y no viene únicamente, no se mide en la cantidad de foros críticos que se desarrollan de nuestras disciplinas, en la cantidad de estados de Facebook que uno puede subir de lo que pasa en el acontecer nacional, ni en la cantidad de palabras bonitas de izquierdas que uno puede decir en un discurso, sino que se mide en la capacidad de sumar voluntades al trabajo constante, al trabajo organizado, al trabajo activo aquí en nuestro territorio. En ese sentido no podemos pensar a los estudiantes como una masa de maniobra para sacar un paro o para llenar las marchas, sino a los estudiantes como sujetos críticos, como sujetos individuales, como sujetos que cada uno, como sujetos con diversos intereses, y que en este interés diverso de cada persona está la fuerza que se necesita para cambiar las cosas.
No podemos creer en promesas de comunidad que vienen de parte de un grupo que este año ya se planteó como un grupo que generaba actividades que principalmente se enfocaban en un grupo determinado de estudiantes que pensaba principalmente igual a ellos. En ese sentido necesitamos un CEIC que represente a todos los estudiantes, un centro de estudiantes que sea cercano, que sea capaz de apoyar iniciativas estudiantiles, que sean un aporte para el desarrollo de la comunidad y para el desarrollo de la organización de nuestra facultad, más allá de por dónde vengan estas organizaciones estudiantiles. Solo conociéndonos encontramos inquietudes y problemas comunes que también son comunes a los problemas de nuestra sociedad. En ese sentido necesitamos un CEIC con todos y un CEIC como una verdadera herramienta para la organización estudiantil. Hola, mi nombre es Carolina Vázquez, soy estudiante de primer año y me postulo para secretaria de comunicación. Bueno, yo les voy a dar como una pincelada de nuestro programa. Si quieren informarse más pueden leer el programa o ir al stand. Ya bueno, nuestro programa se basa en 4 ejes derivados de un diagnóstico común. El primer eje es la participación y el problema que nosotros encontramos es que la participación hoy en día está muy ligada a la política. Y esto no debería ser así porque la participación no debería como corresponder a convicciones de un centro de estudiantes. Es por eso que debemos enfocarnos en los intereses de todo el estudiantado y para eso proponemos apoyar a las organizaciones durante todo el año, también la creación de un centro de arte y cultura para que se puedan desenvolver libremente y actividades tales como congresos de organizaciones a principios de año para que las organizaciones puedan compartir proyectos y problemáticas en común. El segundo eje son los asuntos académicos y la orientación del conocimiento, donde nosotros encontramos 2 problemas principales derivados de la nueva malla curricular. El primero es que hay una gran confusión sobre los ramos, la toma de ramos, y hay mucha gente perdida. Y el segundo es que a pesar de los cambios que se hicieron, no transformamos el perfil de un estudiante egresado de la Universidad de Chile que necesitamos. También hay problemas académicos y de ahí proponemos crear como grupos de estudio y seguir con lo de los apuntes para los ramos conflictivos para que la gente no esté tan sola en asuntos académicos. Luego, el tercer eje es extensión y vinculación con el territorio, el cual nosotros entendemos como la conjunción de necesidades sociales y académicas. Y el territorio no solamente lo entendemos como nosotros nos vemos en la facultad, sino cómo nos proyectamos hacia la sociedad. Y ahí debemos partir preguntándonos si lo que aprendemos sirve para la sociedad. 30 segundos. El tercer eje es la comunidad y bienestar, en donde tenemos propuestas concretas como transparentar todos los movimientos que tiene el SEI, transparentar los gastos, la creación de un presupuesto participativo en donde si tenemos un presupuesto todo el estudiantado pueda decidir a qué proyecto va esa plata. La creación de un grupo de condiciones de estudio y trabajo para que podamos investigar las condiciones laborales de nuestra facultad y por último la creación de un viernes de comunidad, de semanas culturales para tocatas y todas esas actividades de esa índole. Gracias. Yeah. Ahora tiene su espacio para presentarse la lista C. Para usted, cuando ustedes quieran. ¿Me puedo parar si al final con esta? Que así me siento más en confianza. Bueno, primero que nada me voy a presentar, me llamo Florencia Jiménez, soy parte de la generación 2014 y también parte de la lista C, Cambiar es Crecer. Y yo hoy día les quiero invitar un momentito que reflexionen conmigo, con nuestra lista, sobre un tema especial, que no se van a demorar más de 2 segundos en pensarlo, se los prometo. Quiero que ustedes piensen si es que realmente ustedes conocen a los compañeros que están en este hall, que los miren, que se miren sus caras, que incluso miren a los compañeros que están en el patio. ¿Ustedes los conocen? Yo creo que no. Yo lo más probable es que tampoco los conozca, que tampoco conozca cuáles son las problemáticas que tienen en sus mentes, cuáles son las cosas en las cuales ustedes quieren desenvolverse y participar. Y me he dado cuenta también, como delegada de generaciones este año, que muchas veces me he callado, siendo que yo soy una persona que me puedo desenvolver, que puedo ser extrovertida, etc. Muchas veces me he silenciado en la misma asamblea. Y es porque creo que hay grupos de personas que no les interesa realmente lo que estoy hablando, que muchas veces me he tenido que quedar callada porque soy minoría. Y eso no puede seguir pasando. Y es un problema que nuestra lista quiere atender gravemente. Y también me he dado cuenta que el CEIC
del CI de este año, tampoco, como no saben las problemáticas en las que están pensando sus estudiantes, tampoco pueden llevar a cabo soluciones para ellas y que se han enfocado en un solo eje temático. No podemos seguir tratando un solo eje, no podemos seguir tratando solamente la política, porque sabemos que la política es importante, pero no es el único problema que existe en nuestra sociedad. Hay muchos más problemas allá afuera de los cuales los estudiantes se tienen que hacer cargo y que el CEIC necesita apoyar. Por eso, votemos por Cambiar es Crecer. Muchas gracias. Bueno, compañeros, mi nombre es Mauricio Cornejo, soy candidato a vicepresidente. Bueno, como les dijo la Conti, nosotros hacemos un diagnóstico. Estamos insertos en una comunidad que discrimina, estamos insertos en una comunidad que no valora lo distinto, estamos insertos en una comunidad que está totalmente fragmentada, en una comunidad que no confía en las personas y en su capacidad. Y por eso nace Cambiar es Crecer, por eso nace nuestra lista, porque entendemos que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Nuestro proyecto se basa en 3 pilares fundamentales. Nosotros queremos una comunidad que valore lo distinto, una comunidad que tenga un rol público y por sobre todo una visión de sociedad. En primer lugar, nosotros creemos que debemos recuperar el valor de la diversidad como el valor fundamental que mueve nuestra comunidad. Creemos firmemente que en la diversidad de intereses hay un valor fundamental que no se ha aprovechado por los distintos centros de estudiantes. Y es por esto que proponemos un CEIC como una plataforma del distinto y no como un megáfono político como lo han hecho los últimos centros de estudiantes. Queremos un centro de estudiantes que incentive, que entregue la herramienta a todas las personas sin importar quiénes sean. Porque cambiar es justamente eso, cambiar es valorar lo distinto. En segundo lugar, nosotros debemos volver a confiar en las personas y en su capacidad de poder hacerse cargo de los problemas de la sociedad. Los estudiantes de la UNFED se caracterizan por tener inquietudes sobre lo que pasa a su alrededor, sobre los problemas que aquejan a su entorno. Y es por eso que nosotros tenemos que entregarles las herramientas para que podamos desde ese entonces ser profesionales activos, responder de manera activa a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Porque cambiar es hacerse cargo, es ser agente de cambio. Cambiar significa trascender. El tercer y último punto hace relación a que nosotros como personas tenemos que hacernos cargo de los problemas de nuestra sociedad. Tenemos que tener una visión de sociedad. Porque no podemos seguir delegándole los problemas al Estado. Porque al hacerlo estamos vinculando nosotros, como personas, de perseguir el bien común. No son los gobiernos los que solucionan los problemas, somos nosotros las personas, desde el rol que deseemos perseguir, los que vamos a construir un mejor país. Y eso es lo que yo los invito, compañeros. Los invito a reflexionar sobre esto. Ese es el mensaje que les quiero transmitir. Queremos una comunidad distinta, una comunidad que valore al distinto, una comunidad que por sobre todo tenga un rol público y una visión de sociedad. Porque estamos convencidos de que esa es la manera de que nosotros vamos a avanzar hacia una facultad más justa, hacia un país más justo y por sobre todo hacia una sociedad más justa. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Cristóbal Cubic, soy candidato a presidente por la lista Cambiar es Crecer. Y la invitación hoy día no es solamente a que nos hagamos parte de un proceso democrático, no es solamente a que nos hagamos parte de estas elecciones, sino que la invitación es que también seamos proactivos. La invitación es a que seamos irreverentes. Porque si no somos nosotros los que hoy día nos empezamos a hacer cargo de los problemas que nos aquejan, entonces nadie lo va a hacer. Porque somos nosotros los que desde el rol que decidimos utilizar, los que vamos a transformar nuestra facultad, nuestra universidad y nuestro país. Yo estoy seguro, yo estoy convencido de que todas las personas en este lugar tienen algo que les mueve, algo que los motiva, algo por lo que sueñan. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Eso es lo que tenemos que rescatar. No puede ser que hoy día en esta facultad la diversidad sea vista como un problema, como algo complejo, como algo que nos confronte como enemigos. Tenemos que volver a rescatar el valor de la diversidad como algo que nos haga crecer como personas, como algo que nos haga generar una mejor comunidad, una comunidad más amplia. Porque cambiar es entender que somos nosotros los que nos tenemos que empezar a hacer cargo de los problemas. Es entender que somos las personas organizadas los que vamos a hacer las transformaciones que se necesiten. Es por eso que este lunes y martes los invitamos a votar por una voz distinta, los invitamos a votar por la lista C, Cambiar es Crecer. Muchas gracias. Eso fue la lista C. Y ahora se presentará la lista A. ¡Bravo! Bueno,
chiquillas y chiquillos, me presento. Yo soy Rodolfo Bustamante, candidato a vicepresidente por la lista A, Juntos Somos Comunidad, y también estudiante de cuarto año de administración. Bueno, nosotros tenemos un diagnóstico de la facultad, un diagnóstico que lo hicimos en conjunto. Si bien hemos avanzado a lo largo de estos 4 años que yo llevo en la universidad, en la facultad, hemos avanzado en temas estructurales y se ha cristalizado en asambleas masivas y también en paro de 3 días, como por ejemplo el subcontrato y las condiciones laborales. No solamente entender como los problemas que tienen los servicios tercerizados, sino también entender los problemas que tienen los trabajadores a contrata, los trabajadores a honorario, también los problemas de violencia de género y diversidad sexual que hoy se presentan en las aulas de clase. Eso es evidente y se ha trabajado. Por otro lado, la democracia interna. Mirad cómo se están tomando hoy las decisiones dentro de la facultad y la universidad. Y por último, el agotado margen que tienen nuestras mallas, tanto de economía y de administración, yo que lo he vivido estos últimos 3 años. Si bien hemos avanzado en estos temas estructurales, creemos que la participación hoy está alejada. Hoy hay una pequeña crisis de desconfianza. Nosotros creemos que eso se soluciona replanteándose la comunidad. La comunidad entendida como los 3 estamentos de facultad: funcionarios, docentes, estudiantes. Y acercar el centro de estudiantes hacia los compañeros y compañeras. No que esté alejado este centro de estudiantes. Nuestro fin de disputar este centro de estudiantes es responder a las necesidades que tiene nuestro país y que tiene nuestra universidad. Para hablar de este proyecto, invito al próximo secretario de Vinculación y Extensión, Gonzalo Escalona. ¡Bravo! Gracias, Gonzalo! Me presentó, mi nombre es Gonzalo Escalona, estudiante de segundo año, estoy comenzando la mención Economía. Y nosotros luego de este diagnóstico hemos planteado 3 ejes principales: el trabajo con organizaciones sociales, el trabajo con otros estamentos y la vinculación con el medio. Nosotros sabemos que plantear 3 ejes no pueden ser solo para la reforma 11I el próximo año, sino que tienen que ser un trabajo a largo plazo. Por eso cuando estamos hablando de organizaciones sociales, ustedes lo saben muy bien, nosotros vemos la gran variedad y cantidad que hay de organizaciones sociales que se enfocan principalmente en darle forma a una universidad pública, en darle forma a solucionar problemas concretos de nuestra sociedad. Cuando hablamos, por ejemplo, del PREUFEL o la Escuela de Desarrollo de Talento, se enfocan en combatir las desigualdades de un sistema que está podrido desde la base. Cuando la Secretaría de Género trabaja, lo hace para desnaturalizar los abusos, para desnaturalizar cómo vemos, cómo actuamos con respecto al género. Cuando la compañía de danza, la compañía de teatro o el circo trabajan por la cultura, por darnos un espacio en esta facultad, por darle color, por darle diversidad a esta facultad gris. Lo hacen para transformar problemáticas puntuales. Por lo tanto, nosotros creemos que un centro de estudiantes debe enfocarse en tomar cada una de estas problemáticas, unirlas y generar cambio a nivel transversal en nuestra sociedad. Como segundo punto, el trabajo con los otros estamentos. No tiene que entenderse solo con el trabajo de los estudiantes, con los profesores, o los estudiantes, con los funcionarios. Debe entenderse como una comunidad sinérgica, una comunidad que trabaja junta, que es capaz de mirarse a la cara, que es capaz de hablar de los problemas, que es capaz de debatir. No podemos seguir viendo al profesor o al académico como un semidios, o a un funcionario como alguien que trabaja para nosotros. Somos todos juntos una comunidad. En este sentido, que el no tener una relación contractual directa con la facultad o el tener una terrible inestabilidad laboral no puede ser posible, que eso está ligado directamente con el sistema de subcontratación. Por lo tanto, nosotros creemos, para formar comunidad, eso debe terminar. Y como tercer punto, la extensión, mi área en la que voy a trabajar el próximo año, se refiere no solo a ser una universidad pública con las puertas abiertas para que los cabros de derecho vengan a estudiar a nuestra biblioteca, sino que se trata de que nosotros como administradores, como futuros economistas, seamos capaces de ver qué es lo que está pasando afuera. ¿Por qué están haciendo las filas en la puerta central? ¿Por qué hay gente durmiendo en Diagonal Paraguay o en Portugal? ¿Por qué está pasando esto? Y ser conscientes que nosotros, con las aún pocas herramientas que tenemos, sí somos capaces de dar soluciones a estas problemáticas. No solo es sacar la universidad, sino que también nutrirse de afuera y formar una universidad académica. Ahora los dejo con Doris Pinto, candidata a la presidencia del CEIF 2016. ¡Bravo! Luego del diagnóstico y las
plantearon mis dos compañeros anteriormente, finalmente para nosotros es necesario precisar qué entendemos por comunidad. Para nosotros la comunidad no es un fin en sí mismo, no es solo generar comunidad, no es solo para que lo pasemos bien en nuestra estadía acá en la facultad, ni para hacer esto un espacio mucho más ameno mientras sacamos el título. Nosotros retomamos este concepto de comunidad porque comprendemos el rol histórico que ha jugado nuestra universidad y sus estudiantes en los procesos de nuestro país. Ese rol histórico nosotros lo sentimos elemental de volver a retomarlo. Y una comunidad que tiene confianza, que sabe dialogar, que sabe trabajar en conjunto y sabe insertarse en su medio, es la única forma que tenemos nosotros de ser una real fuerza que puede generar los cambios en la sociedad en esa realidad que hoy día nos indigna. Y esto, compañeros y compañeras, nosotros no lo hacemos solo por nosotros, no lo hacemos solo por los que hoy día tenemos el privilegio de estar estudiando en esta sala, lo hacemos por los que hoy día no pueden alcanzar ese punto de equilibrio de los mercados, lo hacemos por las mujeres que trabajamos doble jornada laboral y nos pagan menos sueldo, lo hacemos porque hoy día, como decía mi compañero, están durmiendo aquí afuera a una cuadra de nuestra facultad. Nosotros lo hacemos por quienes hoy día están cargando con las consecuencias de una sociedad basada mucho más en la competencia que en la cooperación. Y esa cooperación, compañeros, parte hoy día. Esa cooperación parte porque nosotros seamos capaces de generar realmente una comunidad organizada que sepa este concepto de cooperación, porque juntos somos comunidad. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias a las tres listas. Vamos a dar paso a la siguiente sección del debate. Esta sección es la sección de preguntas cruzadas, en donde una lista va a poder hacerle preguntas a otra lista, en donde tendrá 2 minutos de tiempo para formular la pregunta y la otra lista tendrá 3 minutos para contestar la pregunta. Vamos a partir con el orden inverso. Parte la lista A. Mi pregunta va para la lista C, cambiar es crecer. El año pasado, los compañeros que están acá, que pertenecen al movimiento Elegir principalmente y al movimiento gremial, fueron una alianza a disputar la federación. Esta alianza también se replicó acá en la facultad para el centro de estudiantes, una alianza que llevó al Juanpi, que lo vi por ahí, a ser secretario ejecutivo este año de nuestra federación, y que fue el mismo movimiento gremial parte de esta alianza que puso una demanda en el TRICER para destituir la mesa directiva de la federación. Por lo mismo, a mí me genera la pregunta en el fondo enfocada en cómo nosotros vamos a confiar en su gestión de un centro de estudiantes si en el fondo son capaces de hacer alianzas con gente que está no en la posición de construir orgánica estudiantil, sino que simplemente a través de instituciones y de resquicios legales aparecen para destruir la organización. Ahora la lista C tendrá 3 minutos para responder la pregunta. Sí, ¿alguien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya. Yo fui presidente del movimiento Elegir hasta, si no me recuerdo, agosto de este año. Claro, primero voy a rescatar un poquito una parte de la pregunta de Doris. Esta es una lista que está conformada por integrantes del movimiento Elegir, pero por ningún integrante del movimiento gremial, así que eso es lo primero. En segundo lugar, claramente para nosotros esa ruptura de plataforma Converge fue una sorpresa también como para la CDU y también para nosotros como movimiento Elegir. Pero si bien es cierto, el movimiento gremial debe haber realizado algún diagnóstico que lo debe haber llevado a realizar ese tipo de procedimiento. Ahora yo quiero enfocar la pregunta de Doris y llamarla a hacer una reflexión a nosotros como estudiantes en realidad. Nosotros como estudiantes estamos siendo parte de un proceso sumamente importante hoy en día. Se está discutiendo una reforma de estatutos, se está discutiendo una reforma educacional y nosotros no nos hemos dado cuenta que somos nosotros los propios estudiantes que nos estamos restando de las discusiones. Cuando nosotros no somos capaces de cumplir el quórum mínimo para poder levantar una federación de nuestra propia universidad, entonces el problema está en nosotros. El problema no está en el movimiento gremial que impugna una federación. El problema está en nosotros que no somos capaces de ir a la urna y dar nuestra opinión. Así que yo invito a que todos reflexionemos sobre cuál es el rol que tenemos nosotros en nuestra universidad y no sobre quién tiene la culpa de las rupturas de la FED o cosas así. Yo le invito a reflexionar sobre cuál es nuestra culpa en todo este procedimiento y todos los pasos que se dieron durante este año. Entonces, ahora la lista C
tendrá su espacio para hacer la pregunta a quien esté competente. Tiene 2 minutos. Bueno, esta pregunta va porque también es un tema que a mí me afecta mucho, que he vivido este año y que yo creo que también muchos compañeros han vivido, y que es el mismo tema que toqué cuando yo me presenté hace 5 minutos. Es el tema de que muchas veces nosotros nos hemos sentido discriminados, nos hemos sentido que no nos van a escuchar realmente nuestras opiniones y que también muchas veces nos dicen que nosotros atrasamos las discusiones más que ser un aporte de los insumos para poder llegar a las soluciones de los problemas. Entonces, mi pregunta, ya que las dos listas de acá, va dirigida a una lista, pero ya que las dos listas de acá hablan de comunidad igual que nosotros y quieren lograr eso, para poder llegar a las soluciones, no decimos que la comunidad sea nuestro fin, o sea, por medio de la comunidad y gracias a todos nosotros vamos a llegar a la solución. Mi pregunta va para Todos en Acción, que también dicen que quieren lograr comunidad y que se van a centrar en eso para poder hacer los debates. Pero a mí me intriga mucho que el día de ayer, en el debate de consejeros de escuela, su delegada, su candidata consejera, llegó y lanzó que no quería trabajar con nuestro compañero si que él salía delegado, consejero. Entonces, si es que están diciendo que quieren incluir a todos y que quieren construir algo con todos, ¿por qué entonces nos dicen que no quieren trabajar con alguien que se está postulando a un cargo? Esa cuestión la encuentro inaceptable y muy injusto. 30 segundos. Así que por favor, para que me respondan eso, que me da mucha pena que estén diciendo que quieren comunidad y que quieren llegar a todos los estudiantes cuando están diciendo que no van a trabajar finalmente con uno de los que quiera aportar. Eso, muchas gracias. Ahora la lista B tiene 3 minutos para Ya. O sea, muy simple en verdad yo creo la respuesta, porque hasta cierto punto aquí no es necesario pisarlo en la capa entre superhéroes, por así decirlo, y es necesario entender también que acá hay fuerzas políticas entre medio que también persiguen intereses políticos en cada uno de los espacios que estas disputan. Y en ese sentido también es necesario entender, creo yo, que el Estefano en particular, que es el candidato a consejero de la otra lista, precisamente va a perseguir probablemente, y de hecho en términos programáticos, las consejerías de escuela, tanto del Estefano como de la Romy, que es nuestra candidata, se plantean diferentes en la práctica y se planteaban una consejería diferente, no solo en términos como metodológicos de qué se hace en un consejo, sino que en términos también políticos de qué es lo que uno va a ir a buscar. O sea, acá también hay que entender que esos cargos son cargos donde los estudiantes no buscan solamente un espacio de representación, no buscan simplemente una voz, sino que buscan también incidir. Y en ese sentido creo que igual lo que plantea la Romy es súper sincero de no querer ser iluso, de decir como, no, yo quiero trabajar con él, pero a la hora de los que hubo, ver que en verdad no pudimos trabajar en conjunto. Yo creo que eso también es necesario entenderlo y empezar a sincerar el debate, creo yo, porque hasta ahora el debate no se ha hecho. Y para retomar un poquito como la idea que planteaba acá la Conti en cuanto al tema de formar una comunidad o de generar mayor organización, nosotros entendemos que esa mayor comunidad y esa mayor organización no puede ser una cuestión estática, sino que tiene que ser una cuestión más bien dinámica. Y tiene que ser una organización que sirva para, no solamente para encontrarnos, no simplemente para formar una mejor comunidad, no simplemente para caernos mejor, ni mucho menos, sino que tiene que ser una comunidad y una organización que sirva para transformar verdaderamente lo que es nuestra facultad, sino que sirva verdaderamente para transformar lo que es nuestra realidad. Y en ese sentido también que me gustaría así como hacer un flashback, por así decirlo, de lo que fue el centro de estudiantes de los chiquillos de elegir, que son la lista que compone los cabros acá. Si también no es necesario ser adivino para decirlo, pero en ese sentido, cuando ellos plantean así como que se les ataca, que ellos son los que han intentado frenar ciertos procesos, bueno, cuando yo estuve en el 2013 y me tocó ser mechón, eran precisamente ellos los que frenaban los procesos, eran precisamente ellos los que no daban de correcta forma las discusiones, eran precisamente ellos los que no eran capaces de llegar con insumos. Y en ese sentido yo creo que también es necesario empezar a sincerar el debate y no quedarnos solamente en la consigna vacía de que yo creo que debemos trabajar todos juntos en comunidad. Muchas gracias. Ahora es el turno de la lista B para hacer la pregunta de nuestro compañero. Hola, antes se me olvidó presentarme y yo era candidata a vicepresidente. Me retorno a ti. Yo trabajé después del paro de la movilización que tuvimos aquí en la facultad, en la comisión de subcontrato que salía como del CEP, ¿ya?
Y en verdad quiero conocer el balance que ustedes hicieron como, no ustedes precisamente, pero como en general equipo de trabajo, acerca del proceso de movilización que se vivió después de la desvinculación de los 5 trabajadores de los 5 trabajadores funcionarios desvinculados de la facultad. Que hasta el día de hoy la comunidad no tuvo respuesta a lo que se vivió luego de esa movilización y ellos no fueron reincorporados. Incluso hemos conocido de una de estas tías que hoy está trabajando en salud y que no ha tenido más noticias de nuestra facultad. En ese sentido, quiero conocer su balance como a modo de transparencia. A la lista A. Sí, ahora la lista A tendrá 3 minutos para responder la pregunta. Bueno, yo creo que es un tema bastante importante que fue puesto en la mesa del debate en esta facultad. Primero, eso es importante, poner los temas y que se ha conversado. Como conversamos con los chiquillos cuando estábamos preparando, hace 4 años estos temas no se tocaban. Entonces yo creo que ese es un avance. En cuanto al tema de la desvinculación de los 5 trabajadores y trabajadoras, esto no es paternalismo, o sea, no es que nosotros dábamos la lucha por ellos, era una lucha en conjunto, totalmente horizontal, y que no buscaba ser nosotros ayudándolos a ellos. Era hasta conmovedor cuando estábamos ahí en la concentración abajo del CETA, cómo ellos querían luchar por sus derechos, luchar por sus mejores condiciones laborales, como cuando se preparó un video desde la comisión, ellos querían salir a rostro descubierto denunciando los malos tratos hacia ellos. Entonces es entender también que la lucha era de ellos, con nosotros, pero principalmente de ellos por generar mejores condiciones de trabajo. Obvio que hay que seguir avanzando hacia la eliminación total de subcontratos en nuestra facultad, tal como se está haciendo a nivel de la Universidad de Chile. El subcontrato ya ha terminado en odontología, se está iniciando un proceso en la Facultad de Ingeniería, por lo tanto, el seguir trabajando en esto, que el tema ya esté puesto, es importante. Y ahora el tema tiene que hacerle sentido a toda la comunidad para que juntos trabajemos por la eliminación total de subcontratos. Con esto damos por concluida la sección de preguntas cruzadas. Ahora viene la sección de preguntas del público. Así que vamos a tener, creo que 5 preguntas de una tirada, y de ahí cada lista va a tener un espacio de 5 minutos para responder esas dudas. Así que les pedimos a todos aquellos que tengan preguntas que hacer, que vengan para acá al lado mío, por favor. Tendrán 1 minuto y medio para formular la pregunta. Vamos a tener el siguiente formato en vistas del número de preguntas que hay. Vamos a tener, en un principio, vamos a hacer 3 preguntas. Cada persona tiene 1 minuto y medio para formularla. Después vamos a pasar a las mesas, en donde cada mesa va a tener 3 minutos para responder las preguntas que se le hayan hecho directamente o que se hayan hecho generalmente. Y eso, así que partamos con la primera pregunta. 1 minuto y medio. Ya, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Salim Atal, delegado de administración, vengo saliendo de mi periodo de delegado. Mi pregunta, en lo particular, va para la lista de Cambiar y Crecer, creo que es el nombre. En ese sentido, de hecho, me encantó el speech que se dieron, me gustó el cuento que estuvo bueno, bien ensayado, pero no tenía material como por detrás. En el fondo, lo encontré súper utópico, en el sentido de que no tenía ni una propuesta, todo era brillo, todo era cambiemos, avancemos.
Hermoso. Y en ese sentido, también hay unas cosas que quiero decir que respecto a Estefano y a Francisco Sande, mi delegado de administración conmigo, y Estefano, considero que muchas veces ustedes se quieren tomar los puestos de poder dentro de la facultad y en el fondo con estos discursos demagógicos y no hacer nada por la facultad. ¿En qué sentido? Estefano, de los 14 consejos que hicimos, solamente asistió a 3 y él era consejero PET. A eso iba la interpelación que hizo la Romina. Francisco Sande dejó el cargo votado en la mitad del semestre, no fue nunca a ninguno más. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que ustedes en verdad están proponiendo? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Y por qué toman los puestos y no se hacen cargo avanzado su periodo electoral? Perfecto. Segunda pregunta, entonces. 1 minuto y medio. Buenas tardes, mi nombre es Antonio, soy lechón, así que yo más que nada voy a hacer mi pregunta a lo que he escuchado este último tiempo sobre la postulación a las listas del CEI. Mi pregunta va también para los chiquillos de Cambiar y Crecer. Escuché su discurso aquí y también tuve la oportunidad de escuchar su discurso en sala de clase y sentí que se basaba mucho en decir lo que esperaban hacer, así como el cambio, me quedó como súper claro que querían cambiar, pero no sentí que escuché como una propuesta clara de cómo iban a hacer ese cambio y me parece un poco como contradictorio decirle que quieren integrar a todos los estudiantes que no se ven escuchados en la facultad, siendo que basan un poco su discurso político en desmerecer a las otras listas y el trabajo de las otras organizaciones. Entonces me gustaría saber cómo van a poder lograr integrar a las personas que no piensan tanto como usted o que tal vez sí están trabajando en su trabajo de proyecto como para todos y no para solamente quienes, según ustedes, no te han escuchado y repasan como ideas concretas, más claras, cómo cambiar eso que ustedes plantean como un problema. Muchas gracias. Ya, y ahora la tercera pregunta. Bueno, hola compañeros, mi nombre es Sebastián y mi pregunta no va dirigida a los compañeros de Cambiar. Pero sí se refiere un poco a ello. Escuchamos una interesante oda a la diversidad de parte de los compañeros. Exclamaron con grandilocuencia que querían diversidad, que apostaban contra la discriminación entre nosotros como estudiantes. Siendo que yo no he escuchado en ningún momento que la otra lista aboguen contra la diversidad, contra nuestros compañeros. Nadie ha dicho hasta el momento, no nos escuchemos entre nosotros porque no debemos ser tan diversos. Entonces, dado eso, como me parece que ellos han apostado por dar a entender que las otras listas que están en contra de la diversidad, las convoco a ellas a mostrar cómo quieren convocar a sus compañeros en términos de la participación en los centros de estudiantes, como me parece que también lo podrían hacer. Muchas gracias. Perfecto, tenemos 3 preguntas. Vamos a darle 3 minutos a cada una de las revista. Responda a la pregunta que se le han hecho. Vamos a partir. Compártelo con la cámara. Sí, ustedes parten. Perfecto. Cuando ustedes quieran, tienen 3 minutos. Ya. Respecto a la pregunta de cómo entendemos nosotros la participación y de cómo nos vamos a hacer cargo de que efectivamente se ve poca participación política en la facultad. Primero, nosotros por participación no solamente entendemos la política de asamblea, pero igual entendemos que todo tipo de participación, sobre todo en una organización estudiantil, igual es política en el sentido que se para frente a una sociedad y que trata de combatirla, y si trata de transformarla, entonces probablemente puede ser considerada de izquierda por algunas personas. Pero eso no es lo importante. Nuestra lista no va a esforzarse en convencerlos de que somos de izquierda o no, sino nuestras ideas serán las que los convencemos. Bueno, más allá de eso, para fortalecer la organización política y la participación política en la asamblea, por ejemplo, nosotros proponemos hacer una bajada especial de las discusiones FECH y también darle espacios diferentes de discusión, sobre todo en términos de tiempo,
a las discusiones que aquí se viven. Nosotros, como generación, hablo por mí en general, durante este año las discusiones que se vivían en la asamblea eran bastante complicadas porque no alcanzaban a llegar los insumos de información, sobre todo antes con un tiempo como importante para poder informarse, para luego debatir, sabiendo bien lo que uno está diciendo y no solamente que te presenten ahí la pauta o el día anterior. En ese sentido, el centro estudiante tiene que ser capaz de articular a los delegados sobre todo y hacerse también cargo de que la asamblea funcione de manera correcta. Por eso, en específico, el ambiente de FEN es diferente al de las otras facultades de la Chile y por eso tenemos que bajar los insumos de la FECH para la realidad de la FEN. Esa es una propuesta. Otra forma de incentivar la participación también en específico de la asamblea, que es como la clásica y para la que tenemos un horario restringido como de la semana, es también una de nuestras propuestas que era de los presupuestos participativos. Por ejemplo, el CEIC tiene como un presupuesto bastante amplio que puede ser utilizado y compartido con organizaciones sociales, por ejemplo. Una de nuestras propuestas es como dar a conocer los gastos que normalmente efectúa el CEIC y cómo son como sus costos de oportunidad en comparación con lo que pueden efectuar otras organizaciones. Por ejemplo, les doy el ejemplo de un cajón que sale 8 millones de pesos aproximadamente y una construcción de Construye Más, a la cual yo soy voluntaria, que sale como 2,5 millones de pesos. Entonces, como presentar esa diferencia de presupuesto. 30 segundos. Cómo ocupar los presupuestos puede ser muy atractivo para ir a discutir en una asamblea, por ejemplo. Y también se acota al escenario de la facultad. Otro tema que nosotros tenemos en específico es cómo vemos la organización en otros tipos de organizaciones como las de arte. En ese sentido nosotros queremos presentar una Secretaría de Arte y Cultura que se encargue de articular esta organización. Otra propuesta es la revista de comunicación. Entonces, ahora en la lista C tiene ese espacio para responder. Que responda Kubik. 3 minutos para todas las preguntas. Ya, voy a aludir al Cevita, ¿verdad? Ya va. Bueno, cuando nosotros hablamos de diversidad y planteamos este discurso es porque esto es realmente así. O sea, en el hecho, yo sé que ellos pueden venir a promover diversidad, ellos también, pero cuando nos paramos en una asamblea de facultad la cosa es totalmente distinta, así que no nos vengamos en los cinco. Cuando yo me paraba enfrente en una asamblea de facultad, lo único que se han hecho es reírse cuando nosotros damos una opinión. Nos dicen que retrasamos las discusiones, y eso es cierto. O sea, lo que yo quiero venir a decir acá es que en las palabras el papel aguanta mucho, pero cuando nosotros estamos en la realidad y vamos a dar las discusiones, la cosa cambia. Y la cuestión no es así. Cuando los estudiantes no piensan como por una línea política, son catalogados como estudiantes de segunda categoría. A los estudiantes que no les gusta la política, son catalogados como alumnos de segunda categoría. ¿Eso es diversidad? ¿Eso es apoyar la diversidad? Compañero, el papel aguanta mucho, pero en la realidad la cosa no es así. Con respecto a la primera pregunta, que se nos acusaba del desempeño de algunos de nuestras personas que fueron electas, efectivamente hubieron delegados y un par de personas electas que dejaron algo que desear o bastante que desear en sus desempeños, pero sin embargo también tuvimos muchos candidatos electos que sí cumplieron con su rol y que sí aportaron a la discusión y que sí estuvieron presentes. Ahora, con respecto al segundo punto, nuestra idea es precisamente abrir el centro de estudiantes para todos los estudiantes con todos sus intereses. Hoy día existe un sesgo de interés en donde la política resulta ser más importante que otros intereses. La vida universitaria no es solamente asistir a asambleas y asistir a consejos, es mucho más que eso. Les invito a revisar el programa, ahí existen el detalle de todas las áreas que queremos potenciar y básicamente eso, queremos devolverle el valor a las cosas distintas porque no solamente el tema político es lo que lleva y lo que es importante en esta facultad. No sé cuánto tiempo queda, yo creo que queda poquitito, 1 minuto. Bueno, yo primero que nada tengo que decir que no tengo nada en contra de la Romy, yo la conozco, jugaba fútbol con ella en el electivo. Pero lo que voy es que
Se dijo que las otras listas no hablaban de algo 30 segundos. de discriminar contra la diversidad y que no era aceptable. Bueno, yo les vengo a decir ahora que el presidente de la lista que está al lado acaba de decir: se plantean diferentes visiones, ideologías políticas, y por eso uno de repente no quiere trabajar con el otro, porque se plantean visiones y opiniones distintas. Eso no puede ser así. Te digo, no puede ser así. Y eso es lo que quiero recalcar: las cosas se hacen con respeto. Si uno realmente... Tiempo. Entonces ahora la lista C tiene sus 3 minutos para responder la niña. La pregunta. Lista A. Ahí sí, ya. Igual voy a recoger varias cosas que se han dicho. Bueno, independiente del show pobre sobre respeto y que no respetamos su opinión, yo quería recordarle a la derecha que durante el paro ellos tuvieron una comisión trabajando sobre los privados y me acuerdo muy bien que quedó como disenso esa parte porque no había consenso entre la gente que estaba trabajando ahí. Entonces como que después no se diga que no, que los de izquierda pasan máquinas ni nada, porque aquí de verdad se hizo instancias de diálogo que sí se llegaron a conclusiones y que sí están plasmadas en el documento que salió después del paro. Ahora sobre la diversidad y la participación, miren, nosotros los que estamos atrás de este proyecto nos hemos encontrado en distintas organizaciones políticas, sociales, la Secretaría de Género, la Comisión de Subcontratos, universidades populares. Hemos trabajado durante todo este tiempo en muchas áreas y entendemos que la participación política no es solo, se remite solo en la asamblea, aun cuando como lista izquierda, por supuesto que nuestro foco es la asamblea como espacio de integración política. Pero también entendemos que los compañeros, lo que decía el Gonzalo al inicio, cuando van a hacer clase preuniversitario, cuando van, como decía la Vega, cuando van a construir más, están entendiendo y están intentando generar un cambio en la realidad, ¿cachai? Y eso es lo que nosotros queremos recoger. Ahora, en propuestas concretas, por ejemplo, tenemos, claro, una revista de facultad que incluye en un área lo que pueden presentar las organizaciones sociales, hacer una feria de organizaciones sociales a comienzo de año, hacer encuentros también por eje temático para que especialmente por ejemplo, medioambientales, las que son más políticos sociales, las que critican un poco las áreas de conocimiento, para que puedan encontrarse y hacer proyectos en común. Que eso después de todo es cuando nosotros quisimos articular. Lo más importante para nosotros es que realmente las organizaciones sí puedan dialogar, porque eso es una comunidad organizada. No, yo creo que con eso me quedo. Creo que me queda más tiempo, pero me voy a seguir rellenando. Así que lo dejo con eso. Muchas gracias. Estimados, tenemos 5 preguntas más, donde cada pregunta va a tener una duración de 1 minuto, y luego vamos a hacer el mismo ejercicio, 3 minutos cada lista, partiendo desde la lista A. Entonces, vamos con la primera pregunta. Bueno, corto por el minuto. Mi nombre es Juan José Balsa, yo actualmente soy consejero escuela y trabajé con la Doris todo el año pasado. Y mi pregunta va directamente enfocada a ti, Doris, porque muchas veces en el consejo se dieron discusiones sobre obviamente posiciones que tú y yo teníamos distintas, pero tú no decías nada. Cuando bajábamos del consejo, una vez incluso te lo pregunté, te dije, Doris, ¿por qué no le decía a Claudio Bravo, por qué no le decía a las autoridades que tú no estás de acuerdo con los temas de, tal vez de su contrato, con los temas de reforma, con los temas de no sé qué? Y tú me decías, no, que son discusiones perdidas, no, que para qué, no es el momento. Entonces, mi pregunta es, Doris, ¿cómo, si quieres ser presidenta, una presidenta que como el Diego siempre levantó la voz, que siempre dijo las cosas como tenían que ser, tú ahora no fuiste capaz en un consejo, en un mundo cerrado, ¿cómo lo vas a hacer en un consejo de facultad, cómo lo vas a hacer en otras instancias que se necesita levantar la voz de los compañeros? Y tú muchas veces te restaste de eso porque no valía la pena. Entonces, hacia eso va mi pregunta. Gracias. Siguiente pregunta, 1 minuto. Ya, yo tengo una pregunta para ti. ¿Sí? Ya antes que hicieron la pregunta, si van a dar sus propuestas concretas, creo que estáis todo el rato demonizando al resto y todavía no te escucho decir nada concreto, o a la lista. Lo otro, a ustedes, este año impulsaron una serie de movilizaciones que convocaron a caleta de gente y se han jactado mucho de eso. Sin embargo, creo que no canalizaron en nada, no terminaron en nada. Yo por lo menos participé activamente en muchas de las movilizaciones y nunca tuve respuesta de nada. Entiendo que ustedes son la lista de continuidad y no sé si siguen pensando que fueron movilizaciones productivas, que fueron buenas movilizaciones y que terminaron bien, o planean cambiar y hacer algo distinto para que funcione.
Bueno, me gusta un poquito en realidad, pero nace a partir de lo que dijo el Mati sobre los que retrasan las discusiones. A mí me tocó ser parte del SEIC 2013 y yo me acuerdo que fuimos de los pocos centros de estudiantes dentro del pleno FECH que, por ejemplo, desarrollamos todo el debate sobre el Congreso FECH, una cuestión tremendamente lateral que nadie se dio la lata de hacer, pero que nosotros lo hicimos. Fuimos de los pocos centros de estudiantes que íbamos a la par con la pauta y las discusiones dentro de nuestra asamblea. Y tú eres testigo de eso. Y me parece que es una distinción súper injusta la que hace sobre los que retrasan las discusiones y los que no retrasan las discusiones. Entonces, la pregunta a raíz de eso es como, ¿quiénes caben dentro de sus conceptos de comunidad y quiénes no? ¿Y cómo caben dentro de ahí? ¿Cachai? O sea, a mí me parece arbitrario decir a Edo, oye, sabes que tú sí, tú bien, porque tú hablas las discusiones, pero no, tú las retrasas. Entonces, como, ¿cuál es la línea? Vamos a hacer la tercera pregunta. Cuarta pregunta. Yo le quería hacer la pregunta al tren, le vamos a hacer los tres, ¿no? Ya, que igual, bueno, aquí se da clara evidencia cómo la izquierda trata como de captar el centro, diciendo como no, queremos crear comunidad, diversidad. Pero este año hay un ejemplo muy claro de cómo la izquierda en verdad no busca eso y que no nos pasen gato por liebre. Este año, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica fue destituido de su cargo de vocero del CONFECH por razones políticas, de diversidad, de que no representaba al CONFECH, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría saber cuál fue su opinión en ese minuto. Nosotros sabemos que acá el Diego López y el Centro de Estudiantes no estuvo en contra de esa medida. Y la verdad es que la diversidad, ¿hasta qué punto llega? Bueno, entonces me gustaría saber cuál es su postura con respecto a la dirección del movimiento estudiantil este año, las críticas que se pueden hacer a esa medida en particular y, bueno, para toda la lista. Gracias. Quinta pregunta, última pregunta de esta ronda. Ya, mi pregunta va dirigida para la lista A y C con respecto a que ambas listas tienen un diagnóstico de la situación y como posibles soluciones para abordarlo. Pero, ¿qué propuestas concretas de trabajo tienen para si salen electos del centro de estudiantes? Sí, para ustedes. C y A. Eso. ¿Estamos listos entonces? Lista A. Tiene 3 minutos para... Lista A. 3 minutos para responder las preguntas. Ya. Primero sobre la acotación que me dijo el Juanjo, igual nosotros en el Consejo de Escuela, y se vio ayer en el debate, hay varias delimitantes que tenemos de conversaciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, igual el espacio se refiere principalmente a ser los representantes estudiantiles de lo que refiere a academia y docencia. Y cómo nosotros podemos ampliar el marco teórico, cómo podemos en el fondo disputar un poco la enseñanza de nuestras disciplinas. Sobre el otro, que sea como subcontrato, cuestiones así, yo respeto la orgánica estudiantil, es decir, acá el representante de esos temas para la voz de los estudiantes era la mesa directiva que recogía la opinión de las asambleas y que llegaba a cierto consenso. Yo, por ejemplo, ¿con qué potestad podría yo ir a hablar de, no sé, de eso mismo, ¿cachai? De la democracia o de género allá el consejo, si no había pasado esa opinión por las bases, es decir, por las asambleas, que en el fondo es el espacio de liberación que tenemos nosotros. Entonces, para mí, separar los roles es una cuestión súper fundamental y que espero que también los próximos consejeros de escuelas también la tengan. Ahora, sobre las movilizaciones que preguntó Lisandro, mira, nosotros tenemos un diagnóstico que si nosotros pensamos las movilizaciones como un petitorio y de ir a pedir una lista de supermercados y ver qué nos dan, o sea, claro, puede parecer una movilización que fracasó, pero para mí lo que nosotros estamos pidiendo era un encuentro estamental de la facultad, es decir, un día que nos sentáramos todos entre funcionarios académicos y estudiantes a conversar los temas que habíamos planteado nosotros durante el paro, o sea, era una cuestión súper ambiciosa. A eso nuestro decano nos cerró las puertas. Es decir, ahí sí hay una respuesta. Nosotros nos damos cuenta que acá el decano no tiene ni un interés en discutir cosas estamentalmente. Frente a eso, para mí es súper gratificante después de todos estos años de trabajo político ver que hayan compañeros de primer año que tengan esos conceptos ya mucho más naturalizados. Nosotros no teníamos idea de qué pasaba con el subcontrato, la democracia interna.
se pudieran tener jornadas fructíferas de discusión y se pudo plantear temas, como dijimos en la presentación también, que muchas veces estaban invisibilizados. Después la otra pregunta la va a contestar, ya no me acuerdo mucho. Comunidad. Respecto a la pregunta de las propuestas que dijo recién la compañera, nosotros tenemos dos ejes transversales que son la vinculación y las organizaciones sociales. Aquí Doris dijo algunas de las propuestas, pero las voy a volver a repetir: la feria de organización e iniciativas sociales, la revista de facultad que va a tener un eje principal en las organizaciones sociales, y actividades de extensión, ya que nuestro rol histórico como Universidad de Chile y facultad se ha perdido en la extensión. Nosotros queremos volver a impulsar la extensión. ¿Con qué? Con actividades de extensión deportiva, de formación previsional y ahorro para adultos jóvenes, etc. Nosotros sí tenemos propuestas en cuanto a nuestro eje programático. Y en la comunidad estamos todos. Sin distinción. Tiempo. ¡Bravo! Antes de que continúe la lista C, les quiero decir que tenemos 5 preguntas más, donde ya están las 5 personas que van a hacer las preguntas. Vamos a tener una ronda adicional, pero ya no estamos recibiendo más preguntas. Eso. Sí, ya para la otra vamos a ver si la agregamos. 3 minutos, lista C. ¿Aló? Bueno, a mí se me hizo una pregunta directa y la verdad nunca quise quedar como la mala a la película por demeritar a la otra lista. Bueno, yo sé que el fin, o sea, como una de las cosas que se quiere lograr por la otra lista es la comunidad, pero creo que la forma es la que está distinta. Y creo que la forma no puede ser poniendo una ideología política que manche los espacios que tenemos para discutir. Eso. Y aparte la diversidad no solamente se ve en cuanto si uno va a respetar o no el escuchar al otro, sino que también se ve en cuanto a los proyectos que sean para cada uno de los roles que tienen los estudiantes dentro de la facultad. Algunos de esos proyectos que atienden no solamente el ámbito político, sino que otros ambientes tales como el arte. Por ejemplo, tenemos concursos de fotografía y literatura que queremos instalar en la FEN, tenemos también corridas beneficiarias que queremos presentar, tenemos también algunas salas de apoyo que queremos instaurar también para los alumnos antes de los exámenes y los exámenes. Y tenemos algunos proyectos como el talent show que queremos hacer para que también los músicos se presenten y den un poco de lo suyo y nada, pues, para que se empiecen libre expresión y todo eso. Bueno, yo tampoco sé por qué la izquierda del año pasado y la ultra izquierda de este año, los que están acá los compañeros nunca hacen congreso de administración o cosa legal de administración. Yo me imagino que será porque esos votantes no votan por ellos nomás. Nosotros proponemos un congreso de administración, queremos volver a fomentar la mayor administración dentro de nuestra facultad. También queremos realizar ferias vocacionales para los cabros de primero, que es de primero que van a tener que tomar mención el próximo año, que durante este año no se les apoyaba nada sobre eso. Tenemos la Semana Cero, que era un proyecto que se realizaba hace algún tiempo atrás, que era para alumnos que ingresaban con bajo cierto puntaje, que les apoyaba para iniciar mejor la universidad. Tenemos también el CEICA al patio, tenemos miles de proyectos, ustedes se pueden enterar, los invitamos a conocer nuestro libro de proyectos, es súper amplio y súper diverso. Muchas gracias. Me queda poco tiempo, pero voy a dar más rápido sobre el tema del movimiento estudiantil. Para nosotros es bastante evidente que hace rato que se ha perdido el foco, se ha tratado de a través de la gratuidad lograr una sociedad más justa y equitativa, y la verdad es que se ha perdido el foco de que las verdaderas desigualdades se generan en los primeros años de vida y la educación inicial no ha sido tema en la reforma educacional, o no ha sido un tema relevante al menos. Eso. Ahora la lista B tiene 30 segundos para responder las preguntas que se hicieron. 3 minutos, por favor. 3 minutos. Ya, en cuanto a la institución de Ricardo Sánchez de la vocería de la Confech, es súper corto que él estaba contradiciendo, más allá de ideologías políticas, él estaba contradiciendo las discusiones de los participantes, y tú como vocero de una organización no puedes contradecir lo que se está discutiendo, porque en ese caso no estáis representando la postura de toda la mesa. Eso. Y respecto a la pregunta como del Juanpi, que no sé dónde está, por si está por ahí. La pregunta del Juanpi, que tenía que ver con el tema de las discusiones que se habían logrado llevar a cabo en el centro estudiante que ustedes tuvieron. Yo en verdad igual
o sea, al momento de hacer el análisis uno puede llegar a decir, sí, pues, hubieron discusiones que se dieron, el tema del Congreso FECH sí fue una discusión que se dio, sí fue una discusión que se pudo dar, en la que se avanzó. Paradójicamente el tema del Congreso FECH fue una cuestión que quedó, que murió, pero es una cuestión que yo creo que evidentemente ustedes no tienen una responsabilidad en ese sentido. Pero ahí igual es necesario entonces recordar, por ejemplo, otro ejemplo, que fue la movilización que existió cuando se acortó la semana de exámenes, donde después ustedes decidieron unilateralmente ir a reunirse con la ANDEPECH y solucionar el problema, cuando los estudiantes y la asamblea que nosotros estamos discutiendo se habían decantado otras acciones a realizar. Entonces, en ese sentido uno habla que se frenan movilizaciones, en ese sentido uno habla de que las discusiones no se dan de forma correcta. Eso es lo que en verdad buscaba mi punto. Eso. Aparentemente estamos listos. Sí. Perfecto. Ya. Entonces ahora vamos a tener 5 preguntas más de 1 minuto cada uno y luego las pistas tendrán 4 minutos para responder. Hola, quería hacer una pregunta a las panelistas. El antiguo CEIC, por ejemplo, en la Copa América, se alejó de los auspiciadores, ¿cierto? Quería saber si ustedes van a seguir con esa tendencia o va a ser contraria y por qué ustedes decidirían no aceptar auspiciadores, ¿ya? Aguanta el antiguo CEIC. Muchas gracias. Chúpalo, CEIC. ¿Segunda pregunta? Chúpalo. Estoy así como los viejos ya, así como tirando bien, digo, hablando de la UP, así. Así como claro. Antes de hablar un paro, levanten un paro primero. Mi pregunta es peludo. Ya estoy grabando. Entiendo ustedes son la lista continuidad. Entiendo, o sea, al principio de su discurso, entendía que usted apoyaba su contrato. O sea, firmar su contrato. No sé, no saben que en derecho hace poco se logró escribir su contrato y varios trabajadores, debido a que no cumplían ciertas condiciones básicas, quedaron sin trabajo, quedaron sin sustento diario. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes apoyan su contrato porque de verdad quieren el bienestar de los trabajadores o es otro emblema político para seguir mandando candidatos a presidente de la FED? Tercera pregunta. Ya, en estas 3 listas hay un tópico común que vendría a ser el desarrollo como de la comunidad, de generar organización con distintos intereses, etcétera. Pero también hay una cuestión en común en 2 listas que anteriormente fueron 2 centros de estudiantes. Y más allá como de abogarse como la diversidad, la comunidad a la derecha o a la izquierda, mi pregunta va en relación a qué se hizo en esos centros de estudiantes para generar comunidad, entendiendo que en el centro de estudiantes que estuvo el movimiento Elegir, básicamente se dedicó a generar procesos, tuvieron representantes que tuvieron escasa participación en los consejos de facultad, entendiendo también que este año probablemente se crearon actividades que no eran para todos los estudiantes, que donde llegaban los mismos estudiantes Mi pregunta a la lista de Somos Comunidad. Bueno, ustedes se plantean como una lista de continuación y por ende están conformados por gente de la UNE y los autónomos y plantean, como su nombre lo indica, unir a la comunidad, pero a nivel FED se van compitiendo con listas adversarias y planteando un discurso rival. Quiero saber cómo planean unir a esta facultad, siendo que a nivel FED van como rival. Muchas gracias. Entonces ahora tenemos la última quinta pregunta. Bueno, pregunta ahora a toda su sección. Yo creo que una centralidad para las 2 listas de izquierda que vamos a fortalecer la organización estudiantil. Pero saben que su discurso político se hace bien distante, su práctica política ha sido bien errática o reaccionaria. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero decir que se refieran a 3 situaciones. La primera es cuando apoyaron, mediante la profesora Miranda, a una toma ilegítima de una toma ilegítima de Torre 15. La segunda
es cuando durante todo este año, el próximo año, se vienen las discusiones de reforma de estatuto y le han bajado el perfil durante todo este año todas las facultades de la reforma de estatuto. Y tercero, es cuando pusieron un lienzo afuera de Casa Central cuando era el encuentro testamental y que pusieron solucionarnos los problemas ya. Esa es su forma de hacer organización estudiantil, mediante casi un discurso gremial de que nos solucione los problemas. Esa es la pregunta. Damos entonces. La lista B tiene 4 minutos para responder las preguntas. Hola, ya. Al primer compañero que preguntó por lo de los auspicios y si es que uno pide bajar los auspicios en el sentido académico, como por ejemplo lo de las prácticas sociales, eso tiene que ver con cierta orientación del conocimiento. Nosotros no entendemos que solamente pidiendo fuera los privados de la fe y dando los auspicios que pueden